Hola, buenos días y buenas tardes. Mi nombre es Valentina Sierra Alta. Y mi nombre es Rachel Segal y somos parte del equipo de Euro para Todos. Y el día de hoy estamos acá para conversar sobre el tema de la nacionalidad española por Carta de Naturaleza. En primer lugar, les queríamos dar las gracias a todos por conectarse. Si quieren, pueden ir haciendo las preguntas en la cajita de preguntas y respuestas y al final del webinar vamos a proceder a aclarar todas las que el tiempo nos permita. Pues iniciamos. ¿Qué es la Carta de Naturaleza? En primer lugar, es súper importante recalcar que Carta de Naturaleza no es la ley 12/2015, es decir, no es la ley sefardí que estuvo vigente hasta finales del 2019, ¿de acuerdo? Esto es algo completamente distinto que está establecido en el artículo 21 de la legislación española, para ser concretos, el Código Civil Español. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Carta de Naturaleza es una modalidad de adquisición de la nacionalidad española que se otorga a los solicitantes que logran demostrar las circunstancias excepcionales que el mismo artículo establece. Dentro de esos artículos está demostrar el vínculo judío-sefardí proveniente únicamente de España del solicitante. ¿De acuerdo? Tal y como dije hace poco, al no ser la Carta de Naturaleza, la ley de 12/2015, no es el mismo método de aplicación. Es un método de aplicación completamente distinto que ya mi compañera Rachel les va a comentar. Sin embargo, tiene unas peculiaridades que desde ya se pueden observar, que es como que no se necesita viajar a España en ninguna instancia del procedimiento, no se necesita presentar una prueba de idiomas o de cultura, y no se presenta ni siquiera en la misma plataforma que establecía el Ministerio de Justicia. ¿De acuerdo? Ok, ¿quiénes pueden optar para este trámite? Bueno, primero el interesado, sin embargo, tiene que ser mayor de edad, ¿ok? O si no es mayor de edad, se debe encontrar emancipado, ¿ok? También los mayores de 14 años, siempre y cuando estén asistidos por sus representantes legales. Y por otro lado, aquellas personas incapacitadas pueden aplicar a través de un representante o también existe la posibilidad de que pueda aplicar él mismo. Algo que es muy importante recalcar son los pasos a seguir para este proceso, y es que para este proceso, en primer lugar, se tiene que realizar un preestudio, donde a través de este preestudio nosotros sabremos, uno, si la persona tiene o no origen sefardí; dos, si tiene una línea viable para este proceso, porque como anteriormente había comentado mi compañera Valentina, para tú poder aplicar el proceso de Carta de Naturaleza es necesario que la persona demuestre que tiene un vínculo con algún ancestro sefardita proveniente de España, ¿ok? Eso es sumamente importante. Por otro lado, una vez que nosotros realizamos el preestudio, más allá de decirles al solicitante si tiene un origen sefardí, también nos tenemos que asegurar que tenga una línea viable y que se pueda documentar de manera correcta, ¿ok? Y completa. Por otro lado, una vez que ya tengamos el resultado del preestudio, si llega a dar positivo, es ahí cuando procedemos a la emisión del informe genealógico, ¿ok? Una vez que ya contamos con el informe genealógico, es ahí cuando se le va a solicitar al cliente ciertos documentos personales apostillados y legalizados, que bueno, en unos minutos Valentina les dirá exactamente cuáles van a ser esos documentos. Y una vez que ya tengamos todos los documentos legalizados y apostillados por parte del solicitante, es ahí cuando procedemos a aperturar el expediente, ¿ok? Para poder inscribirlo ante la entidad correspondiente, ¿ok? Una vez que ya es inscrito, tenemos que esperar a que se emita una resolución, y una vez emitida la resolución, se estará emitiendo lo que vendría siendo la Carta de Naturaleza, para ya luego poder optar a lo que viene siendo el pasaporte y los documentos como el DNI. Vale, tal y como comentó mi compañera Rachel, el primer paso es hacer el preestudio. El preestudio es lo que va a determinar si el solicitante es apto o no para calificar este procedimiento. Nosotros desde Euro para Todos hacemos el estudio de la ascendencia genealógica del solicitante con nuestro equipo de genealogistas e historiadores.
especializados en cada país de origen de donde provenga el solicitante. Por esto, el primer paso para hacer el preestudio es realizar el pago mediante nuestra página web, dependiendo del país de origen del solicitante. ¿De acuerdo? Una vez se les realiza el pago, se te va a descargar de manera automática un formulario, que es una serie de preguntas que nos van a guiar en la búsqueda, y a un árbol genealógico que va a ser la base de la investigación. En el árbol genealógico solicitamos mínimo datos hasta los bisabuelos, tales como nombres, apellidos, lugar de nacimiento y fechas aproximadas de nacimiento. Estos datos son súper importantes porque ustedes tienen que tomar en consideración que lo que ustedes nos están proporcionando es la base de la investigación y que va a ser el principio de lo que nosotros vamos a empezar a construir hasta llegar al ascendiente que fue expulsado de España. ¿Ok? Con lo que con una base más sólida ustedes nos logren proporcionar, más posibilidades de que nosotros logremos encontrar una o varias líneas genealógicas y lograr identificar cuál es la más fuerte. ¿De acuerdo? Después, sí les comento, como les estaba diciendo anteriormente, mientras más una base más sólida ustedes nos logren dar, más probabilidades hay. Si ustedes logran encontrar algún documento de carácter de registro civil, tales como actas de nacimiento, defunción, matrimonio o bautismo de sus parientes, les agradeceríamos que nos los reenviaran para poder hacer la investigación más profunda. Este tipo de documentos lo que nos dan a nosotros son datos esenciales en donde nos permiten a nosotros identificar en dónde se tienen que buscar y cómo empezar a construir las líneas del árbol del solicitante. Esta investigación es una investigación ardua y extensa. Nosotros nos demoramos un aproximado de 3 meses en cada investigación y es la que nos va a lograr determinar, como había dicho anteriormente, si ustedes son aptos o no a calificar a este procedimiento. ¿De acuerdo? Como comentó mi compañera Rachel, aquí lo que estamos buscando es ver si es posible o no elaborar un informe genealógico, no de apellido, sino de origen, ¿de acuerdo? Porque es el método probatorio válido para optar a este procedimiento. Nosotros lo que buscamos es lograr fundamentar un expediente con las mayores bases posibles para que no haya ningún requerimiento posterior por parte del ministerio. Dicho esto, vamos a ir con lo que vienen siendo las preguntas frecuentes que nos hacen desde diversas partes del mundo para que se puedan aclarar en sí ya algunas de las que seguro están planteando en la caja de preguntas y respuestas. Ok, bueno, la primera pregunta es, mi apellido es de origen español, ¿puedo aplicar? No. Ok, es importante destacar que para el proceso de carta de naturaleza no trabajamos con informe de apellido, ¿ok? Trabajamos por origen, por eso nosotros pedimos que la persona que desea aplicar, complete un pequeño formulario de preguntas básicas y por otro lado un árbol genealógico para nosotros poder estudiar la línea genealógica completa y lograr ver si cuenta con algún tipo de vínculo con algún ancestro sefardita, ¿ok? Aquí no trabajamos por apellido y tampoco para este proceso existe una lista de apellidos, que si tu apellido salía o sale en esa lista, tú pudieras aplicar. No. Por ejemplo, para completar un poco la respuesta de mi compañera Rachel, cuando nos vienen a veces muchos solicitantes diciéndonos, mira, me hice una prueba de ADN, eso no es un método probatorio válido, no logra identificar absolutamente nada, ni es algo vinculante para este tipo de procedimiento. Es nulo. Tenerla o no tenerla no acredita absolutamente nada. Aquí nos vamos a los hechos realmente fundamentales y probatorios dentro del informe genealógico, que es documentar las líneas de ascendencia con los documentos que son válidos, que serían en este caso los documentos de carácter de registro civil y en un poco porcentaje los de algún tipo de referencia bibliográfica. Yo siempre le digo a los solicitantes que tengas un apellido es un buen indicio, sin embargo no es un factor vinculante. Nosotros igual tenemos que hacer el preestudio para lograr determinar la persona en específico de la cual desciende el solicitante en sí. ¿Hasta qué generación tiene que ser? Mira, todo depende de la línea de ascendencia del solicitante. Hay casos en donde simplemente con llegar a un grado súper cercano ya es posible demostrar la línea de origen sefardí porque ya se encuentra un judío practicante sefardí reconocido en las líneas de ascendencia. Y hay otras que se perdió la práctica de la religión y tenemos que ir mucho más arriba. Esto no importa y nosotros estamos totalmente capacitados para lograr fundamentar este tipo de investigación. Entonces, no se mortifiquen. Es muy importante que sepan también que
la mayoría de las personas no saben que tienen esta ascendencia. Entonces, los invitamos a realizar el estudio para ver si se logra, porque al final es una puerta que están abriendo a la posibilidad de obtener una nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. Ya cuento con un informe genealógico que puedo hacer, ¿ok? Uno, que cuente con un informe genealógico es un gran avance, ¿ok? Sin embargo, nosotros antes de utilizar cualquier tipo de informe o certificado que tenga el solicitante, primero es necesario revisar esta información. ¿Por qué? Porque como habíamos comentado anteriormente, el informe genealógico, uno, tiene que ser un informe de origen y en segundo lugar, tiene que ser un informe que esté bien documentado, ¿ok? Para nosotros es sumamente importante que el informe contenga por generación mínimo 2 documentos, ¿ok? Si no son 2 documentos de carácter civil como actas de nacimiento, matrimonio, defunción, bautismo, también se aceptan artículos bibliográficos, etcétera, ¿ok? Pero es sumamente importante que el informe genealógico cumpla con ciertos estándares establecidos por la ley, ¿ok? Por otro lado, también el hecho de que ya tengan un informe genealógico o un certificado nos ayuda a nosotros identificar mejor la línea y saber si la persona puede o no aplicar para este proceso, porque bueno, ya veríamos según el certificado o según el informe, según la línea que posea, si es una línea proveniente de España, es una línea viable o no para este proceso. Justo también para complementar un poco a mi compañera, hay veces muchos solicitantes nos llegan y nos dicen, ya tengo el certificado de la Comunidad Judía de Portugal. No es vinculante. ¿Por qué? Porque para empezar se tiene que ver el ascendiente y el ascendiente tiene que ser únicamente proveniente de España. Esto es súper importante. Esto es una diferencia primordial con las características que había entre la Carta de Naturaleza y la Ley de Memoria del 2015. En la ley de Sefardí del 2015 aceptaban judíos sefardíes de toda la península Iberoamérica. Y aquí no, aquí solamente aceptan a los judíos sefardíes expulsados únicamente de España. ¿Ok? Entonces, en primer lugar se tendría que ver eso. Y ya después no es vinculante la Federación de la Comunidad Judía de Portugal con España. No tiene nada que ver. Lo importante aquí es el informe genealógico que se aportó y para ello hay que ver el ascendiente. ¿Cuánto tiempo demora el preestudio? Mira, esto es súper relativo, porque como les estaba explicando antes, depende en dónde se encuentre la línea de ascendencia del solicitante. Hay veces que es súper complicado conseguirla y nos demoramos de 2, incluso hasta 3 meses, y hay veces que hasta en 2 semanas ya tenemos una respuesta, porque es súper fácil y es súper evidente la línea de ascendencia. Pero para que tengan como que un estimado, suele ser unos 2 meses aproximadamente. Vamos a pasar con la ronda de preguntas, que me parece que podemos aclarar bastantes, y las vamos respondiendo aquí poco a poco. El coste del informe es diferente de la revisión de un informe preexistente. No sabría exactamente lo que te refieres con... No, el costo del informe es diferente al de la revisión de un informe preexistente. Sí, sí es diferente. ¿Por qué? Porque el informe preexistente únicamente lo tendríamos que revisar con nuestro grupo de genealogistas, donde ellos nos dirían exactamente, uno, si la línea que tienen es aceptada o no, y dos, si el informe genealógico que ya nos están brindando está bien documentado, ¿ok? A diferencia de que si nosotros tenemos que emitir el informe genealógico, tienen que tener en cuenta que primero nosotros tenemos que hacer un preestudio para saber si la persona cuenta o no con el origen, para ya luego, posteriormente, ponernos con la búsqueda de documentación para poder emitir este documento. Justo, así aclaramos también yo ya cuento con un informe hecho por ustedes. ¿Cuál es el siguiente paso? Si ingresas a nuestra página web, en el apartado Carta de Naturaleza, está tanto el preestudio, que es el estudio de la línea de ascendencia del solicitante, como la revisión de documentación. Lo que se debe de abonar es la revisión de documentación. Nos envías el informe genealógico, nosotros lo revisamos en base a los estándares y con nuestro equipo de especialistas y te damos el feedback de lo que tenemos. Pueden ir detalladamente, ok, pueden ir detalladamente por cada una de las circunstancias.
Ok, a ver, pueden ir detalladamente por cada una de las circunstancias excepcionales que exige por la Carta de Naturalización. Nosotros aquí estamos hablando de la circunstancia excepcional de tener una línea de ascendencia judío-sefardí proveniente de España. Este es el procedimiento para este tipo de circunstancia excepcional. Y cómo probarla y cómo tramitarla para su concesión. Okay. Entregan un informe luego de terminada la investigación. Ok, les comento. El preestudio, lo que nosotros buscamos es que el solicitante incurra en el menor riesgo económico para saber si aplica o no al procedimiento. Entonces, con el preestudio lo que van a obtener es una respuesta de si es positivo, ¿por qué línea es positivo? Es decir, ¿por qué línea corre el ascendiente judío sefardí? Y si es positivo y no aplica para Carta de Naturaleza por España, porque también puede ser un escenario que no sea apto para España, sino para Portugal, o en caso de ser negativo se le informa de que no es negativo, que no se logra encontrar una línea de ascendencia en su árbol genealógico. ¿Esto por qué? Porque un informe fuese mucho más costoso y el riesgo económico en el que incurriría el solicitante únicamente para saber si es apto o no a este procedimiento sería mucho más elevado. Y es justamente lo que desde Europa para Todos buscamos evitar. Es importante destacar una cosita. A nosotros, por lo menos, muchas personas llegan y nos dicen que cuál es la probabilidad de que ellos tengan el origen, ¿ok? Uno, es importante destacar que el origen todo depende en realidad de la línea del solicitante. Nosotros no le podemos decir a la persona si tiene o no origen porque todo depende de la línea de la persona. O sea, es una investigación que tienen que realizar nuestro grupo de genealogistas que nos dirán exactamente si la persona puede o no aplicar para este proceso, ¿ok? Por otro lado, tienen que tener en cuenta que en el preestudio, más allá de decirte si tienes o no origen sefardí, te vamos a decir si la línea que tienen es viable para este proceso y si es una línea que se pueda documentar. ¿Por qué decimos esto? Porque ustedes pueden tener el origen, pero si nosotros vemos que tienen una línea que no es viable o tienen una línea que lamentablemente no se puede documentar de manera correcta o completa, lamentablemente no sería recomendable aplicar. ¿Por qué? Porque lamentablemente el expediente no cumpliría con los requisitos necesarios. Por eso nosotros en el preestudio, más allá de entregarles un informe, les vamos a decir si es positivo, si tienen una línea viable y si la línea es viable, si se puede documentar de manera correcta. Ya si la persona desea continuar con el proceso, es ahí cuando nosotros procedemos a la emisión del informe genealógico, que es un proceso que puede llegar a tardar aproximadamente entre 1 mes y medio a 2 meses, hasta un poquito más. Correcto. A ver, documentos de familiares más lejanos en el árbol genealógico encontrados en la web Family Search, ¿son válidos para el preestudio? Sí, sí son válidos. Como te estaba comentando, mientras más información nos logren dar para el preestudio, mucho más, te van a tener una base, nuestro equipo de genealogía más sólida para arrancar la investigación. También te comento, hay muchos datos, por lo menos de Family Search o de Ancestry o muchas plataformas que están equivocados, pero otros que no. Entonces nos sirven a nosotros de referencia y nosotros mismos vamos a ir descartando los que están erróneos. Ok, yo solo de mis ascendentes tengo hasta el nombre de mis abuelos. ¿Es posible hacer esto del preestudio? No, como te estaba comentando, es mínimo hasta bisabuelos. Es lo mínimo con los que nos podemos conformar, porque es que si no, la base para arrancar es prácticamente insuficiente y insignificante. Nosotros tenemos que tener un mínimo de datos para poder arrancar y sustentar las líneas de ascendencia. Ok, ya va. ¿Cómo se establece si el origen sefardí es español o de otra parte? Yo tengo un certificado sefardí en la comunidad. Ok, ¿cómo se establece si el origen sefardí es España o de otra parte? Viendo el ascendente principal, si es proveniente de España o de Portugal. O de otro lado. lado. Exactamente. O sea, eso te lo tienes que saber en el árbol genealógico que te habrán entregado tu equipo de genealogistas y de historiadores. ¿Cuál es el porcentaje de éxito del proceso? Nosotros no trabajamos con un porcentaje de éxito ni lo comentamos. ¿Por qué? Porque aquí este procedimiento depende 100% de la línea de ascendencia que tenga un solicitante. Entonces, mi porcentaje de éxito que yo trabajo en este proceso es el 50 y 50, porque hasta que yo no tenga un árbol genealógico y pueda estudiar y analizar la línea de ascendencia de cada solicitante, es imposible que yo sepa si va a ser exitoso o no.
Ok, aquí otra persona nos pregunta que si somos hermanos, ¿sirve el mismo estudio para varias aplicaciones? Ok, uno, el preestudio, aunque lo haga una persona, es suficiente porque allá ahí sabríamos exactamente por qué lado tienen el origen sefardí. Por otro lado, el informe genealógico sirve, sin embargo, se tiene que emitir de manera personal, ¿ok? O sea, el informe genealógico tiene que partir de aquella persona que vaya a aplicar, del solicitante. ¿Ok? Es súper importante, es lo que yo les comento. En la línea de ascendencia es la misma para el preestudio, pero al final es un procedimiento completamente individual, porque las nacionalidades se conceden de manera individual. Entonces, no es que varias personas se apegan a una única aplicación, no. Esto es un derecho que se otorga de manera individual. No se puede ni siquiera como que traspasar ni otorgar a varias personas al mismo tiempo, no. Cada una tiene que cumplir con las formalidades pertinentes para que el gobierno español estudie el expediente de cada solicitante y pueda conceder la nacionalidad. Cosa distinta como es con el preestudio. El preestudio, evidentemente, si son hermanos, comparten la misma línea de ascendencia, pero ya después el resto de la aplicación es de manera individual. Ok, otra persona nos dice, yo tuve la nacionalidad española por origen sefardí. ¿Qué pueden hacer mis hijos mayores de edad? En este caso, como los hijos ya son mayores de edad, nuestra recomendación es que apliquen para el proceso de la nacionalidad española por carta de naturaleza, ¿ok? En este caso, si, bueno, tú ya aplicaste por origen sefardí, uno, tendríamos que revisar exactamente cuál fue el método probatorio que aportaste tú para este proceso, ¿ok? A ver si fue un certificado por parte de la FCJE o un informe de origen o un informe de apellido, etcétera, ¿ok? De ser así, perfectamente tus hijos mayores de edad pueden aplicar. Por otro lado, si mi apellido sale en la lista, ¿es garantía de que mi apellido es sefardí? Como habíamos comentado anteriormente, para el proceso de carta de naturaleza no trabajamos por apellido, ¿ok? Es verdad, pueden tener apellidos que pueden tener origen español, sin embargo, eso no significa que tengan origen sefardí, ¿ok? Por eso nosotros hacemos hincapié en que para este proceso se tiene que estudiar la genealogía del solicitante para ver si cuenta con algún vínculo con algún ancestro sefardita, ¿ok? Okay, aquí hay una pregunta que viví y trabajé en España de forma legal por 3 años, estudié en PhD en España y me titulé en el 2020. ¿Hay alguna manera de que esto me pueda ayudar con tener un permiso de estudiante? Esto es una consulta de extranjería que nosotros manejamos, ¿de acuerdo? Sin problema alguno, nosotros te podemos ayudar, Pablo. Sin embargo, tienes que acceder a nuestra página web, al apartado de extranjería y realizar el pago de la consultoría de extranjería y nuestros especialistas se van a poner en contacto contigo para brindarte las opciones que tienes posibles en tu caso en específico y ver cuál es la opción que más se adapta a ti. Vale, otro. Soy tataranieto. Ok, esto es súper importante. Esto no es ley de memoria democrática tampoco. La ley de memoria democrática aplica únicamente hasta bisabuelos. Ya para tataranietos, evidentemente, no aplica. Entonces, aquí mi recomendación es estudiar la carta de naturaleza. No importa porque tengas tatarabuelos españoles, no significa que no puedan ser judíos sefardíes. Ojo, es muy importante. Las líneas y las generaciones de año en año han ido y han saltado varias veces en distintos países. Entonces, eso no quita la posibilidad de que no pueda ser judío sefardí. ¿Ok? Ok, por otro lado, tengo documentos únicamente para hasta mis abuelos. ¿Es suficiente? No, nosotros pedimos por lo menos documentos hasta los bisabuelos, así sean actas de nacimiento, matrimonio, defunción, bautismo, lo que tengan. Eso sirve de verdad. Y si no tienen por lo menos la fecha exacta de nacimiento, pueden colocar también en el árbol genealógico la fecha de matrimonio o la fecha de defunción, ¿ok? Ok, súper. Con los apellidos ustedes determinan si el origen sefardí es español o de otra parte. No, no, los apellidos no son vinculantes para este procedimiento. En el caso específico de esta pregunta de Juan, tengo que ver el ascendiente y el origen que tiene. El mismo informe te lo tiene que indicar. Si no es un informe que está incompleto y no se puede aplicar con ese informe para carta de naturaleza, tendríamos que completarlo y ver si ese ascendiente que tú nos comentas que tienes es de España.
Ok, ¿cuál es el precio del preestudio? El precio del preestudio todo depende. Uno, depende del país de origen de la persona. Nosotros por eso en nuestra plataforma, cuando ingresan en la parte superior, van a encontrar carta de naturaleza preestudio y van a encontrar preestudio Venezuela, Latinoamérica, eh, Venezuela, Latinoamérica y ya. y ya, perdón. Y esto depende, ¿por qué? Porque de donde está ubicado nuestro equipo de genealogistas e historiadores, dependiendo de un país u otro, nos cobran unos honorarios u otros. Esto es básicamente porque los precios son distintos. O sea que si un apellido sale en una lista, no es garantía de que el apellido sea sefardí, correcto. No es positivo, sin embargo, no es vinculante. Tenemos que seguir en la investigación a ver si ese apellido, a ciencia cierta, sí viene de un ascendente judío sefardí, que se puede demostrar mediante un informe genealógico. A ver, hablan de descendiente expulsado. ¿Es requisito o basta con tener apellido sefardí de origen español, sin necesidad de que exista el descendiente expulsado? Tiene que existir el descendiente expulsado, evidentemente, porque fue lo que sucedió en la historia de España. Fueron expulsados los judíos sefardíes del territorio español. Entonces tienen que ser expulsados y tenemos que llegar a ese ascendiente. No basta con tener un apellido y no basta con presentar un método probatorio con un informe de apellido. No, nosotros trabajamos con nuestro equipo de genealogistas, historiadores, que son especializados y que tienen una trayectoria impecable y que se dedican únicamente a encontrar estas líneas de ascendencia judíos sefardíes que fueron expulsados de España. Mi esposa hará su proceso y yo el mío. Si alguno de los logra la nacionalidad, perdón, quiere decir que el otro también puede, por estar casado, la puede obtener. No, ¿ok? Es importante destacar que para el proceso de carta naturaleza es un proceso únicamente individual, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú en este proceso estás demostrando cuáles son las circunstancias excepcionales que te hacen merecedor de la nacionalidad. Eso no significa que tú puedes ceder la nacionalidad ni a tu cónyuge ni a tus hijos. Con esto completo la respuesta de mi compañera Rachel. En la legislación española, el cónyuge, para obtener la nacionalidad por estar casado con un español o española de origen, tiene que residir en España, en el territorio español, por 1 año y posterior a esto poder solicitar la nacionalidad. Este sería mediante el único escenario que pudiese solicitar la nacionalidad por cónyuge. Es decir, si un solicitante saca la nacionalidad por carta de naturaleza y se la quiere conceder a su cónyuge, el cónyuge debe de venir a residir 1 año en España para poder el cónyuge tener concedida su nacionalidad también. Hay otra forma de obtener la nacionalidad española. Escuché de una ley que salió en octubre del 2022, ¿ok? Bueno, Mariana, te comento. Con respecto a alguna forma para obtener la nacionalidad española, hay varias. Sin embargo, con la ley que nos estás comentando, el 2022 de octubre, vendría siendo la ley de memoria democrática, que es únicamente para aquellas personas que son hijos o nietos de españoles de origen, ¿ok? Mariana, no entendí. No, que no, si es lo mismo que estamos. No, lo que estamos hablando nosotros aquí es carta de naturaleza. El procedimiento de ley de memoria democrática es completamente distinto. Tienen en nuestro canal de YouTube un webinar que hicimos hace par de semanas estrictamente de ley de memoria democrática. Los invito a que lo puedan ver si tienen alguna duda y por supuesto que nos contacten mediante nuestra página web o redes sociales si tienen alguna duda o si requieren de más información y con gusto nos ponemos en contacto con ustedes. Ok, por otro lado nos dicen, no tengo mucha información de mis antepasados, no sé cómo puedo darles esos datos. Ok, nuestra recomendación es, primero, conversar con la familia, porque muchas veces nosotros pensamos que nuestros familiares no tienen ningún tipo de información y la verdad, muchas veces tienen más de lo que esperamos. Por otro lado, también es importante revisar las actas de nacimiento del solicitante, de los padres y si es posible de los abuelos también, y ahí también van a poder datos. Exacto, sacar datos necesarios, ¿ok? O sea, de igual manera tengan presente que para el preestudio únicamente con que nos completen el árbol genealógico con los bisabuelos ya podemos partir claramente. Mientras más información aporten, mejor, pero por lo menos hasta los bisabuelos está perfecto.
Jesús nos pone, yo tengo la partida de nacimiento de mi papá, que era español de origen, junto con el acta de función. ¿Sirve ese documento? Según lo que nos indica Jesús, sí puede servir, pero para ley de memoria democrática. Para eso te invito a acceder a nuestra página web y realizar el pago de la consulta y nos ponemos en contacto contigo en la mayor brevedad posible para agendar una reunión y revisar los documentos que tengas y establecer los siguientes pasos a seguir para la concesión de la nacionalidad. Mi recomendación es que lo hagas a la mayor brevedad posible porque a la ley le queda vigente 1 año y 3 meses aproximadamente. Entonces, las personas que están interesadas aquí en ley de memoria democrática, los invito a que accedan a la mayor brevedad posible a nuestra página web para ponernos en contacto con ustedes. Ok, por otro lado, el preestudio cuenta para la familia, como les habíamos comentado anteriormente. El preestudio perfectamente lo puede hacer una persona de la misma familia y ya haciendo ese preestudio sabremos exactamente por qué lado, o si si tienen origen sefardí, y 2, por qué lado tienen el origen. Sin embargo, tienen que ser líneas totalmente directas. Un ejemplo, yo puedo hacer el preestudio y así sabré si yo tengo origen sefardí por el lado materno o paterno, y ese preestudio le serviría a mis hermanos y a mis primos perfectamente si comparten la misma línea que yo, claramente. Nosotros les vamos a indicar, viene por el lado paterno exactamente por esta persona, entonces ya ustedes contactan a todos los familiares que compartan esa línea de ascendencia y saben que son aptos para este procedimiento. Exacto. En cuanto a precios exactos, Juan, no hablamos en el webinar, por eso les invitamos a acceder a la página web, están a 2 clics y los pueden revisar ya mismo en nuestra plataforma. Uh-huh. Y en cuanto a los otros costes del procedimiento, esto depende de cada caso en específico, tanto en la instancia en la que estén, en el grado que se consigan, de dónde provengan. Entonces, nosotros los invitamos a que nos contacten para nosotros, dependiendo del caso en específico, ustedes poder darles unos honorarios ajustados a el escenario que aplique para ustedes. Ok, atienden consultas vía teléfono, WhatsApp. Sí, sin ningún problema. Si se ponen en contacto con nosotros a través de nuestra página web o a través de nuestros números telefónicos, perfectamente se les va a asignar una asesora y podrán conversar. Pueden contactar a través de nosotros a través de @europaratodos en Instagram y se les va a asignar una asesora. Enviar un correo a asesores@europaratodos.com o a través de nuestra misma página web. Bueno, creo que además de que ya estamos llegando al tiempo, aclaramos la mayor... Ok, vamos a bajar aquí la página para que puedan ver los teléfonos, también puedan ver la página web y el correo electrónico, ¿ok? Donde se pueden poner en contacto con nosotros sin ningún problema. Bueno, ahí tienen nuestras redes y nuestros datos de contacto. Nos pueden contactar por este medio. Lamentándolo mucho, ya estamos llegando al tiempo límite que teníamos establecido para este webinar. Si se quedó una pregunta en el aire, creo que tratamos de abarcar la mayor cantidad de preguntas que se pudo, pero la verdad es que teníamos bastantes. Se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros con mucho gusto les aclararemos todas las dudas que tengan pertinentes. Los invitamos a que accedan a nuestra página web, así no sepan que tienen este origen. Nuestro equipo de genealogistas e historiadores son especialistas y se van a encargar de buscarlo en el caso de que sea posible en la solicitud de cada uno. La mayor cantidad de nuestros solicitantes llegan y no tienen ni idea que tienen este origen, entonces los invitamos porque es una oportunidad única para poder acceder a una nacionalidad que brinda tantos beneficios. Este es una oportunidad que es un pasaporte que no solamente abre las puertas a un solo país, sino a todos los países miembros de la Unión Europea, da derecho a trabajar y a residir de manera indefinida en todos los países miembros de la Unión Europea, además de presentar con innumerables beneficios del pasaporte español, que hoy en día está situado entre los 5 pasaportes más valiosos a nivel mundial. Muchas gracias por el acompañamiento, por conectarse y por participar. Desde Europaratodos les agradecemos y estamos a su disposición para cualquier duda y trámite que quieran gestionar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego.